En primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta nueva edición, tercera edición de Triangular. Estrenamos el año 2021 con un tema que está teniendo bastante interés por parte de los colegiados, que es el tema de los honorarios, lo que nos hace grandes. Y bueno, para los que no me conocéis, soy Ana Ramón. Soy compañera de la Junta Directiva junto a Pepe y algunos compañeros del Colegio de Interioristas y del Estudio de Interiorismo ISO Design en Ruzafa. Y hoy estamos haciendo este triangular con el objetivo de aunar nuestro colectivo. Queríamos hacer este tipo de acciones dentro del colegio pues para generar vínculos de confianza en estas épocas que nos vienen en el que, bueno, tenemos aquí la capital mundial del diseño y tenemos una crisis sanitaria que nos acecha y creemos que es el momento en el que el colectivo debe de estar lo más unido posible. Y estas son unas de las iniciativas que estamos haciendo desde el colegio para poder, pues eso, que tengamos todos voz y poder tener en cuenta qué temas nos preocupan y qué soluciones podemos aportar entre todos. Del tema del que vamos a hablar hoy son los honorarios, por eso el título de ese triangular es Lo que nos hace grandes, viene inspirado por las canciones de Vetusta Morla. Nuestro compañero Fran y yo somos bastante fans y es algo que nos inspira a la hora de poner los títulos. Y bueno, os voy a un poco primero a explicar la dinámica del debate y luego pasaré a presentar a los participantes. El debate durará aproximadamente 1 hora y luego dejaremos, que es lo más interesante, unos 20 minutos para el tema de las preguntas. Las preguntas las podéis escribir en el chat y yo poco a poco las iré leyendo. Pueden ser anónimas o puede tener nombres y apellidos. Si queréis que la pregunta sea anónima, escribirme delante de la pregunta la palabra anónimo, así preservaré que la persona que está escribiendo. El debate constará de 3 bloques, son 3 preguntas principales que le preguntaremos a nuestros 3 participantes y que escucharemos las diferentes opiniones de cada uno de ellos. El hecho de poder compartir esta sesión con estos grandes compañeros, tenemos en primer lugar a Pepe Cosín. Bueno, todo el mundo creo que conocéis al decano del colegio y bueno, la idea de Buenas tardes, Pepe, gracias por asistir. La idea de invitarte es que, bueno, nos interesaba tener un punto de vista de un estudio que, bueno, posicionado en el sector en nuestra comunidad y luego de una dilatada experiencia en cuanto a proyectos y, en este caso, a honorarios. Además, tienes una tipología de estudio que viene apoyada por Hacienda también, que es algo que no tenemos ese apoyo, ese soporte de todos nuestros compañeros y nos parece interesante también que nos cuentes desde ese punto de vista. Pero bueno, Pepe, preséntate tú. Creo que mejor que tú no voy a poder hacerlo, ¿eh? Ya me has presentado perfectamente, hay poco más. Soy diseñador con muchos años, nada más. Qué bonito. Y ejerciendo esto pues desde hace más de 40 años. Y no quiero ya introducirme en el debate hasta que mis colegas no estén presentados. Bueno, nos das ánimos que si llevas 40 años en la profesión quiere decir que podremos comer de esto y que vamos a poder vivir de lo que nos gusta. Bueno, como segundo participante tenemos a Ricardo Alcaide. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por participar. Ana. Gracias a vosotros. Queríamos invitarte, o la propuesta fue porque, bueno, Ricardo, tú pues llevas también un tiempo en la profesión, representas como un estudio medio, ¿no?, de tipo de proyectos. Además, nos pareció muy interesante tu especialización en espacios públicos, en parte expositiva y la relación que tienes, ¿no?, con concursos y obra pública, que a la hora de plantear honorarios también es como un mundo aparte, ¿no? Y esa parte tuya nos interesaba mucho conocerla. Pero bueno, cuéntanos tú que mejor que tú no podrás presentarte. Bueno, la verdad es que en el estudio se diseñan y se producen proyectos. Yo soy diseñador, pero me he especializado sobre todo en la producción de proyectos, que los puedo hacer o bien mis propios proyectos o para otros profesionales del sector. Entonces, aparte de interiorismo, pues abarcamos todo tipo de espacios, urbano, interiores, exteriores, y nos hemos especializado sobre todo en la materialización de esos proyectos. Muy interesante, además, algo como también bastante diferente. Sí, eso es. Bueno, y por último lugar, y no por ello menos importante, tenemos también el placer de compartir la tarde con Sebastián Ruiz. Sebas,
Te voy a llamar Buenas por tu tardes. nombre más acortado, Sí, por la favor. confianza que tenemos, Sin permítemelo. problema. Y bueno, nos gustaba mucho también contar con tu participación por ese punto de vista que puedes aportarnos bueno, que has trabajado, tienes experiencia dilatada en un recorrido para trabajar para otra persona, trabajando en otra empresa, pero bueno, hace recientemente te has lanzado y has querido emprender por tu cuenta, entonces también nos interesaba, bueno, cómo se aborda ahora los honorarios desde un punto de vista de unos arranques, pero con una experiencia que te viene detrás. Cuéntanos tú mejor un poquito de ti. Muy bien, pues como has dicho, yo pues finalmente llevo prácticamente toda mi vida laboral vinculado a empresas del sector y trabajando dentro de equipos de trabajo y bueno, pues hasta recientemente abordando mucha tipología de proyectos, teniendo en cuenta el contract o la arquitectura efímera o el interiorismo más puro dentro del hogar. Y ahora pues intentando pues capear este temporal en solitario y reiniciando mi actividad. Pues desde aquí te animamos a que seguro que de forma positiva la podemos abordar. Pues sin más dilación, ¿queréis que entremos ya en materia? ¿Os parece? Vamos al lío. Claro. Vamos al lío. Venga, vamos a abrir el primer bloque. El primer bloque, la pregunta está relacionada con el proceso interno, esa fase reflexiva que tenemos como diseñadores, ¿no? Cuando nos enfrentamos al folio en blanco a la hora de redactar nuestros honorarios, esa parte que tiene que ver con nuestro trabajo interno. Y las preguntas serían, ¿en base a qué das valor a tu trabajo y cómo mides los costes de honorario para presupuestar el diseño? Ricardo, ¿qué me puedes contar? A ver, es lo que he contado antes. Más que valor, creo que aporta una experiencia a la hora de producir proyectos. Como he dicho, nosotros diseñamos y producimos o producimos. ¿Qué producimos? Pues para arquitectos, interioristas o diseñadores o artistas, esas piezas que no saben muy bien cómo materializarlas o dónde realizarlas. Es el valor que le damos o buscamos un poco el éxito del proyecto con nuestra apuesta y propuestas sobre todo de materiales para la realización del proyecto. Pero ¿cómo mides ese valor? Es decir, eso, Claro. ¿cómo lo pongo en número? Cuando nos sentamos frente al folio en blanco, ¿Pero quieres ¿en un base a número? qué? No, hombre, pues si me lo quieres dar, yo aquí la honestidad, cada uno hasta donde quiera llegar, pero ¿en base a qué, no? Como, ¿qué tres premisas o qué premisa nos ponemos a la hora de hacer honorarios? Igual que cuando vamos a hacer un proyecto, pues la normativa, la experiencia de usuario, las necesidades del cliente, es decir, ¿qué valores te planteas a la hora de rellenar esa plantilla de honorario? Por ejemplo, en mi caso, como tocamos, hacemos cine, teatro, publicidad, interiorismo, cada proyecto creo que lleva una complejidad. Si es un espacio urbano, hay que tener muchas cosas en cuenta. Ya no solo es la idea y el diseño de ese proyecto, sino aparte la producción y el montaje. Ahí entraría como dos fases. Una, la que es la idea y el anteproyecto, y otra, la producción. La idea la tenemos clara y el proyecto, más o menos, pues todos tenemos que tener en cuenta cuánto nos cuesta una hora de estudio o levantar la persiana un día en el estudio y la infraestructura de cada estudio. También entraría un poco la autoría o la idea de lo que vale mi idea, ¿vale? Pero me baso en diseño y luego la producción. Luego dentro de la producción entran muchos aspectos, que son si tenemos que contratar logística, transporte, permisos municipales si vamos a un espacio urbano, el material, sobre todo también qué imprevistos tenemos que tener a la hora de ejecutar ese proyecto. Entonces me baso un poco en diseño, producción, y esas son dos de las premisas con las que yo intento arrancar un proyecto. Que todo eso engloba un resultado final. ¿Cómo valorarlo? A veces digo, pues mira, este montaje tiene que ser en 5 días. Una dirección de producción son tanto al día. Ahí es por donde puedo sacar una idea. Luego el diseño, pues eso yo creo que cada uno, dependiendo de la experiencia profesional que tenga y la trayectoria, pues podrá aplicar una tarifa u otra. Es decir, que entendemos que
a vuestro criterio, ¿no? Que cuanto más experiencia vamos teniendo, más valor le podemos dar a Tampoco, bueno, he dicho eso, tampoco es un dato que sea determinante a la hora de valorar un proyecto, porque también depende del proyecto, qué tipo de proyecto. Creo que no hay un proyecto grande y un proyecto pequeño, porque al fin y al cabo se nos contrata para solucionar no un problema, sino darle solución a un cliente. Eso quiero que es cada uno el estudio y lo que valora. Yo creo que necesito tantos días para este proyecto, tengo un precio fijado y lo marco reflejado en el proyecto. Bien. Gracias. Pepe, cuéntanos tú, ¿cuánto vale una idea? ¿Cuánto vale una idea de un estudio? De un estudio, además, como decía Ricardo, que la infraestructura también influye en el precio, ¿no? de nuestros honorarios. ¿Cómo valoramos una idea? Es intangible. Es que ese intangible es imposible de valorar. Yo creo que los dilemas que nos encontramos todos, a pesar de los 40 años, a veces también nos entran dudas de cómo plasmamos esos honorarios delante de un cliente, teniendo la premisa de nosotros es muy excepcional que trabajemos algo sin un contrato por delante, ni previamente, ni bocetos, ni nada. Y hay una semejanza que alguna vez he oído a los actores y actrices y todo este rollo de la farándula, digamos, que pagarían por hacer ese trabajo, lo cual no quiere decir que no cobren. Yo creo que a los diseñadores y a cualquier profesión que esté vinculada con esa creatividad, ahí es donde empieza el dilema, ¿no? Que solo por diseñar, cuando el proyecto es atractivo, fundamentalmente, ¿no? Ya queremos hacerlo. Y luego a veces dejamos el tema de los honorarios como en segundo lugar y luego sabes que cuando ya te has enfrentado más de una vez a ese dilema, que no lo puedes hacer así, y entonces hay que ponerle precio, ¿no? Y son las ganas de diseñarlo y luego la cara B, que es cómo cobro esto, ¿no? Probablemente lo que decía Ricardo, nosotros nos basamos fundamentalmente en el tiempo en que vamos a dedicarle a ese proyecto, ¿no? Entonces, valorar una idea. Yo las ideas es que nosotros no le ponemos precio, le ponemos precio al trabajo que se desarrolla a través de un concepto, unas ideas, un tal. Y luego a la ejecución de ese trabajo, ¿no? Al proceso de seguimiento. Entonces, lo que cualquier estudio joven, por hablar que la gente que a lo mejor tiene menos experiencia, lo que primero tendrá que analizar es cuál es su coste de hora trabajada y a lo mejor calcular que igual no trabaja al 100% las horas o todos los días porque no tiene trabajo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba que creo que la metáfora de las artistas es porque lo oía dependiente del teléfono a ver si sonaba. Cuando tenía un estudio en un piso y no me conocía ni el tato, ¿no? Entonces, pues estás pendiente a ver si ahora que suena el teléfono, a ver si es un cliente, ¿no? Y entonces lo primero que tiene que hacer cualquier estudio, cualquier diseñador es analizar lo que es el punto de equilibrio de sus gastos fijos y ponerse un salario X que considere razonable y contar con otros gastos de, bueno, si tienen un local, por supuesto, y que los ordenadores hay que amortizarlos en 3 años, en 5, y todo eso hacer un número y lo divides por horas o por número de horas que el estudio tenga capacidad y ahí te sale que con ese dinero a lo mejor cubres gastos y ahora quieres ganar dinero aparte de tener un salario medianamente digno y eres más ambicioso económicamente, pues le tendrás que poner un X% más. Y al final es una negociación con el cliente. Es decir, en sus tiempos cuando empezaba había un libro del colegio, que igual existe, que hablaba de honorarios, se hablaba de, según qué inversión hacía el cliente, pues desde el 15 al 8% o al 4%. Bueno, no es lo mismo que muchas veces nosotros seguimos basándonos en ese rango de cobrar desde mínimo un 10% al 15%, depende de la inversión que haga el cliente. A no ser que la inversión ya sea muy millonaria de euros, que entonces puedes bajar a un 3 o un 4%. Habitualmente hacemos un estudio
en las dos áreas de inversión y tiempos que consideramos nosotros que nos va a llevar. No Muchas sé gracias. si aclarar. Lo de la idea me lo he pasado por el forro, porque es que una idea, si es buena... Luego te cogeré por vale la lo que tangente, quiera te la volveré a abordar por la tangente. Vale, vale. Sebas, ¿y tú qué opinas? ¿No? Porque muchas veces seguramente que muchos de nuestros compañeros os habéis enfrentado al caso de que el cliente que se sorprende porque cobramos por pensar, ¿no? Porque cobramos por solucionarle o por aconsejarle. Desde un punto de vista de un emprendedor, pese a tu trayectoria anterior, ¿no? Como empresa, pero ahora que acabas de emprender en solitario, o sea, ¿cómo defiendes tú que realmente lo que pensamos tiene un valor y el cliente lo tiene que pagar? ¿Cómo defiendes tú eso en tu día a día? Pues bueno, evidentemente se intenta defender, pero sí que es verdad que tendría que decir que el cliente que habitualmente contacta conmigo o ha contactado en cierta ocasión es porque ha analizado o ha llegado a la conclusión de que necesita de mis servicios y que necesita de nuestro consejo y que sabe que tiene que invertir en nuestro tiempo. De momento, por suerte, las pocas veces que lo he podido experimentar ha sido así. Dentro de esa situación ya, donde sabemos que el cliente tiene claro que necesita tus servicios y que ha de pagar por ellos, pues yo intento siempre analizar o determinar hasta dónde vamos a llegar en el proyecto. ¿Qué detalle o qué envergadura va a tener ese proyecto, ¿no? He ido alguna vez a vosotros, pero desde esta mañana... Perdonadme, Monse, por favor apaga el micro, gracias. Disculpa, Sebas. No pasa nada. Entonces, bueno, lo que intento al final es acotar muy bien con el cliente hasta dónde vamos a llegar en su proyecto, qué detalle va a conllevar la realización de su proyecto. Y que entendamos muy bien pues, que hay muchas escalas de proyecto en las que podemos ir hasta cierto punto y pararnos y bueno, ponerle al final el valor al tiempo. Como bien dice Pepe y Ricardo, pues al final lo que intentas valorar es el tiempo dependiendo de la envergadura del proyecto. Bueno, muchas gracias. Y al hilo un poco también de esta pregunta. Es decir, cuando hablabas de la necesidad del cliente, ¿no? Hablabais los tres de que los honorarios al final los clientes nos buscan porque nos necesitan. ¿Creéis que tienen las mismas necesidades un cliente particular que cuando abordamos trabajos para las empresas? ¿Los honorarios se tienen que realizar con la misma base, con los mismos márgenes? ¿Qué pensáis de esto? Yo un poco por lo que estábamos hablando antes, y aquí es donde entro yo con las entidades públicas y la administración pública. El tiempo. Aparte del tiempo que le dedicas al proyecto, tienes que pensar en el tiempo que vas a tardar en cobrar ese proyecto. Porque lo primero que tienes que hacer tú... También. Claro, de aquí también viene un poco lo que es particular o empresa. Pero yo mi relación que he tenido con las entidades públicas es sobre todo por el tipo de proyectos que realizamos aquí en el estudio, es el diseño y producción. Vale. Lo normal es que, y me ha pasado también en bastantes casos de clientes privados, yo tengo que hacer una compra de un material, tengo que hacer un adelanto importante para materializar ese proyecto, montarlo, ejecutarlo, y una vez está terminado el proyecto, ahí es cuando se hace la factura. Esa fecha factura, si va bien y no se equivocan en los códigos o te quieren cambiar todo tipo de conceptos, puedes tardar 90 días. Ojo, a mí me han tardado 120 días. ¿Es legal? No, pero bueno, da igual, tampoco me voy a poner en plan eso. Entonces, cuentas y dices, desde el inicio del proyecto que has empezado a desarrollar esa idea, reuniones con el cliente, ayuntamiento o de turno, se hacen los planos constructivos, se empieza a materializar, compra material, producción, montaje, hasta que cobras esa factura. Es que esos imprevistos, ojo, antes igual sí que se podía meter más imprevistos. Ahora, con lo del contrato menor, que no puedes pasar de una cierta cantidad, tienes que ajustarte a ese presupuesto, por lo cual
es complicado realizar según qué tipo de proyectos. Hay un proyecto grande o pequeño. Entonces, todo ese tipo de imprevistos hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo porque el tiempo es dinero. Y más por la inversión que en mi caso me toca hacer de material. Muy bien, pues si os parece pasamos al segundo bloque, a la segunda pregunta. El segundo bloque tiene que ver con el desarrollo del proceso anterior, ¿no? Hablábamos de cómo me enfrento a los honorarios y ahora es cómo desarrollo, qué cláusulas pongo, cómo detallo o hasta qué punto me involucro. Entonces, sí que es cierto que aquí volvemos a abordar el tema, Pepe, no te vas a escapar, de cómo acotas el precio de una idea. Y me hablabais del tiempo, ¿no? Del tiempo que se invierte, de la infraestructura. Yo os lanzo la siguiente pregunta. ¿Creéis que el capital humano en cuanto al valor que nosotros tenemos como diseñador, no tanto en la ejecución del proyecto, el valor que nosotros le ponemos a la idea que tenemos, porque mi idea no es la misma que la de Pepe, ni es la misma que la tuya, Ricardo, y el beneficio que le va a aportar al cliente nuestra idea, ¿creéis que eso tiene influencia a la hora de plantearnos una premisa más en los honorarios? ¿Cómo, por acotar cómo valoramos la idea, ¿no? Como entre todos vamos en el debate de hoy, ¿qué premisas vamos a tener que poner para valorar la idea? Eso lo va a decir el mercado. Es decir, que el resultado final es el que te avala. Y ese cliente que ha pagado a lo mejor unos honorarios que le han parecido muy caros de entrada, pues a lo mejor luego te recomienda. Y a lo mejor otro que ha cobrado una cuarta parte que nosotros no lo recomiendan. Es decir, eso es la ley de la oferta y la demanda. Es decir, no podemos valorar las ideas como un concepto. Las ideas valen tanto, pues depende, ¿no? Como aquel, no sé si era Balenciaga, que le pone un pañuelo a una señora y le dice, no, vale 3.000 euros. Ay, tan caro. Y dice, no, el pañuelo solo regalo. La forma de ponérselo es lo que vale 3.000 euros, ¿no? Pero eso lo va a decir el mercado. Es decir, si tú en la medida en que dejas muy satisfecho a un cliente, pues te irás creciendo y decir, pues habrá que empezar de una forma, bueno, pues en la medida de la relación tiempo-energía que pongas. Eso es como decir, es que todos los escritores, aunque escriban mal, tienen que ganar mucho dinero. Pues no, escribirán los que le vendan muchos libros, van a ganar mucho dinero y a ese la editorial le va a pagar un anticipo mucho mayor porque va a vender. Es decir, es que decir las ideas de cuáles, las tuyas o las mías o las del señor que pasa por la puerta, que también tiene ideas de decoración y más hoy en día todos los clientes tienen ideas de decoración. Y más con Pinterest. Por eso te digo que ahora las ideas al final eso es el mercado está ahí para regularnos a todos. Y si tú no eres competitivo, pues si no dejas muy más allá, como decía otro sabio, no me acuerdo ahora qué arquitecto era, que la labor del arquitecto era dar liebre por gato. Es decir, te piden una cosa y tienes que dar el doble. Es decir, le daba la vuelta al refrán y ese ha sido nuestro objetivo siempre desde el estudio. Es decir, al cliente sorprenderle al final. Eso hablando de los honorarios, ya cuando, como dice Ricardo, se mezclan con procesos de producción ya es otro terreno, en paralelo, pero que es otro terreno. Por eso valorar las ideas, no valoras, igual que hay médicos que cobran una cosa y otros otras, o abogados, o todo, eso está, o coches. ¿Qué vale un coche? Pues lo que quieras. ¿Y qué vale una idea? Lo que quieras. A partir de X, claro, está claro que no te puedes comprar, bueno, hasta por 600 euros te podrás comprar un coche de hace 20 años y que funciona. O uno de 600.000 de estos que venden por ahí. Es lo mismo, creo yo. Claro. ¿Qué opinas, Sebas, tú, a todo esto? Bueno, pues muy difícil, ¿no? Poner valor a las ideas. Yo creo Al capital humano, ¿no? A la experiencia que te aporta. Bueno, lo primero sería decir que las ideas creo que es un valor intrínseco en nuestro trabajo, ¿no? Somos diseñadores para eso, ¿no? Para tener ideas
a través de la canalización de las necesidades del cliente. Yo, por ejemplo, quizá incluso pues, las ideas llegan de parte del cliente muchas veces, de parte del briefing del cliente, no del cliente, pero del briefing, ¿no? Es un proceso que empieza desde cero, de mano de tu cliente, y que vas desarrollando y que al final pues es muy complicado, si no imposible, ponerle un valor concreto. No me he atrevido nunca a hacerlo y creo que no seré capaz de ponérselo nunca. Y luego pues eso, intentar transmitir al cliente que tú estás ahí un poco para también ahorrar ese tiempo y ahorrarle de preocupaciones, ¿no? ¿Cuánto vale que tengas a alguien de tu mano para resolver todas tus dudas, necesidades o objetivos que tienes en tu casa, en tu comercio o en tu tienda, y que esa persona pues se preocupe de cada detalle? Yo creo que ahí está la clave de lo que debemos de transmitir o lo que yo intento transmitir a mis clientes, ¿no? Trabajo de la mano con ellos para llegar a una conclusión que es la satisfacción en el proyecto para todos, sobre todo para él, por supuesto, y que a través de nuestra experiencia, de nuestro trabajo, de todo este feedback que tenemos estético, académico, como queramos llamarlo, muchos inputs que podemos dar, pues llevemos a ese término. Creo que sería ese el valor fundamental a transmitir a nuestro cliente. Y Ricardo, ¿qué consejo nos das tú en cuanto a lo que hablamos, ¿no? Para controlar realmente, y más en administración pública o en tu sector, como controlar qué cantidad de trabajo estoy haciendo y qué cantidad de trabajo estoy cobrando? Es decir, ¿qué cláusulas nos puedes decir que pones en tus contratos? ¿Haces una descripción muy detallada de tu trabajo? ¿Es mejor poner algo como más global para no pillarnos los dedos? ¿Qué nos recomiendas o qué nos puedes contar tú en cuanto a esto? Es que la administración pública ya le puedes poner lo que quieras, ¿sabes? Que ellos van por su terreno. Bueno, o no administración pública, Vale. en tu otra experiencia. En tu otra experiencia. Ya. No, pero las cláusulas, sobre todo cuando hago un proyecto, el presupuesto de un proyecto, perdón, me gusta acotar y poner por partidas lo que se está haciendo. Pues desde pues dependiendo de la necesidad del proyecto, los elementos a diseñar, las piezas a producir, montaje y todo eso. Eso me gusta porque así el cliente no es ponerle una cifra final abajo y decir, hostias, no, pero es que esa cifra final se compone de todo este proceso, tanto de diseño y productivo. Las cláusulas, si pueden ser en diseño cuando ya se ha aprobado el proyecto final, bueno, pues vamos a ver los cambios. Porque muchas veces modificaciones, cambios y modificaciones, correcto, sobre ya un proyecto aprobado. Porque, por ejemplo, en el proyecto que hice en Barcelona de las palmeras doradas, de la tienda-restaurante, al final sí que me hizo un cálculo de los cambios que se habían hecho en tema de diseño y renderización y la verdad es que fueron muy elevados. Entonces esas cláusulas para mí siempre son un poco importantes. El tema de las modificaciones. Luego, que todo, y eso va, imagino, en todo proyecto, que todo lo que no se haya valorado en ese proyecto y se haya que realizar, tanto en materialización como diseño, hay que valorarlo aparte. También me gusta marcar muy bien definido lo que son los desplazamientos, alojamientos, que también es una parte importante de los proyectos. Pero, ya digo, es según necesidades, piezas a diseñar y a producir. Muchas gracias. Y Pepe, tú que nos contabas antes del mercado, ¿no? De que al final el mercado es el que nos va un poco guiando en cuanto a también poner esas cifras. La pregunta mamporre. ¿Crees que el mercado está preparado para que nosotros podamos ofertar un valor real de nuestro negocio o todavía dependemos demasiado de las famosas comisiones en cuanto a ejecución, obra, mobiliario? Es decir, somos conscientes. Vamos,
Con el tema de las comisiones es que me parece que esta profesión se tiene que cambiar. Es decir, yo hace 35 años monté una empresa porque eso de las comisiones me parece, desde mi punto de vista, una falta de ética total. Entonces yo cuando nos enfrentamos a un cliente, y además fue el motivo fundamental, no entendía ese juego, ese doble juego. Nosotros nos enfrentamos y el cliente le planteamos que una vez nos ha contratado, estamos a su lado de la mesa, no estamos enfrentados. El colectivo no funciona así, bueno, pues cada uno que aguante su vela. Es decir, yo le puedo demostrar a un cliente que somos el estudio, no digo más barato, pero el más rentable. ¿Por qué? Porque podemos sacar unos precios mejores y porque somos honestos con lo que ganamos nosotros. Es más, cuando nos piden ejecución, les rogamos que pidan otro presupuesto mínimo. Si no nos contrasta con esa ejecución que le proponemos, porque probablemente arrancamos de que cobramos honorarios de diseño y luego, si quiere producción, cobraremos la producción. Pero incluso exigimos o aconsejamos, lo que no lo podemos exigir, que cuando ofertamos producción, contrasten esa producción. Es decir, yo tengo que subcontratarlo como cualquiera de vosotros todo. Entonces, digamos, estamos peleando del lado de la mesa del cliente una vez nos ha contratado. No es un juego muy habitual porque muchos colegas, sí, es planteárselo, es decir, oye, yo puedo sacar unos mejores precios que tú. Tengo equipos que si tú vas a contratar 10 profesionales y los tienes que buscar, te va a salir más caro que mis honorarios. Son argumentos, es el mercado. Claro, si todos no, yo le cobro una miseria porque luego lo llevo aquí, lo llevo allá, me meto, pues cada uno que aguante su vela, si funcionan así, pues me parece muy bien. Yo me he ido por otra rama porque no, me sentía muy incómodo. Además, cuando era muy jovencito tuve la suerte de empezar con grandes proyectos. Me acuerdo de uno que entré para una discoteca y dijo, no, tú dime el precio que quieras que ponga, cuánto quieres ganar, y yo se lo digo al cliente. Yo ya no volví a esa tienda. Estamos hablando de, bueno, ahora serían 60 o 100.000 euros, ¿no? De sonido y de tal y de cual. Ya no volví, yo no vivo de las comisiones. Entonces, entiendo que el mercado está así, pero al final es una falta de seguridad en uno mismo, ¿no? Sebas, perdona, Pepe, que esas cosas, yo me hago cruces. Entiendo que puedan tener, bueno, un trato y nosotros desde la tienda tenemos un trato especial y tal, pero tendría que ser, desde mi punto de vista, nosotros somos más transparentes con la relación con el cliente. Cobramos a lo mejor más que otros estudios, no lo sé, porque nunca le he preguntado a ningún colega, pero estamos ahí. ¿Qué opinas tú, Sebas, de esta prostitución de la profesión en cuanto a honorarios muy económicos de diseño y más márgenes en cuanto a comisiones? ¿Cómo lo abordas desde un punto de vista de tú mismo, ¿no? De tu propia emprendeduría? ¿Cómo defiendes a un cliente que tus honorarios son más altos porque no hay comisiones? Bueno, en primer lugar, lo que creo que deberíamos de hacer, o bueno, se está haciendo y de alguna manera debería de llegar más al cliente o definir más y que la gente entienda exactamente qué es un proyecto de interiorismo bien definido. Porque se trata de realizar algo muy a medida, muy detallado, con lo cual el cliente pues, puede ir con eso y ejecutar con el constructor o con la empresa adecuada. Yo pues suelo recomendar a alguien, pues es un poco como lo que dice Pepe, ¿no? Pues al final estás de la mano del cliente y define su proyecto y en esa definición también creo que está pues una de las labores que tenemos que hacer o que me gustaría que llegara más para que se entienda realmente que es un diseño de interiores, un proyecto bien definido de interiorismo, donde el cliente tiene en su poder ya
su pequeña cosa, ¿no? Un pequeño proyecto que ha comprado y que con eso lo puede ejecutar. Luego ya está, que lo ejecutes tú o lo ejecuta otra persona. Pero estoy totalmente a favor de desvincular el tema de las comisiones. Ojalá pudiéramos desvincularlo del todo en la profesión y dar valor a nuestro trabajo como tal. Creo que deberíamos de ir por ahí. Y Ricardo, tú te enfrentas a esta realidad, es decir, tú te enfrentas con clientes con los que puedes defender totalmente lo que vale un proyecto sin depender de las comisiones. ¿Es algo factible hoy en día? ¿Es que falta cultura por parte del cliente? ¿Es algo en lo que quieres luchar? ¿Aplicas? Es decir, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, a mí me da mucha rabia cuando el cliente, cuando le pasas el presupuesto, desconfía. Y creo que eso es un poco en razón a las comisiones. Normalmente cuando se nos contrata es porque somos profesionales y sabemos cómo realizar ese proyecto. Entonces, cuando empiezan con la llamada de ajustate o lo ven muy caro, ¿en base a qué? Y es lo que comentaba Pepe. Es que tengo otro presupuesto de otro estudio, ya, pero estamos presupuestando lo mismo, es la misma propuesta en cuanto a ejecución. La idea, vale, porque mi idea es cada uno tal. Pero a la hora de ejecutar, ahí es donde tenemos que ser profesionales y apostar para que el cliente vea que lo que le estamos ofreciendo es viable. El tema de comisiones, y es que con ese aspecto no juego, porque imagino que irá por otro tema, sobre todo de mobiliario y tal, pero No sé, es compra de materiales, claro, ¿de quién hace la compra de material? Si la hago yo o la haces tú. ¿Por qué? Porque una compra de material, ¿qué significa? Pues que tengo que enviar un camión, tengo que enviar un transportista o tal. Todo eso hay que reflejar los honorarios. O sea, que de esa manera hay que hacerle ver al cliente que lo que está pagando es por un servicio profesional y en base a un proyecto. Entonces ese es el consejo, ¿no? Porque lo de las comisiones es una realidad en la que nos enfrentamos muchas veces cuando tenemos que defender nuestros honorarios frente a otros. Entonces, ¿cómo yo ponéis, creo que para es la gente que porque está empezando, ¿cómo ponéis en valor eso? ¿Cómo defendéis esto para la gente que abre? Es decir, si no ponemos en valor los honorarios, ya podemos unirnos, porque si aún tenemos, porque al final todo eso la gente no es tonta. Y entonces queremos que nos consideren qué tal, que no cual a nivel social, pero luego si gran parte del colectivo al final tiene que sobrevivir por lo que le pasa al carpintero, al pintor, al albañil, pues apaga y vámonos. No vamos a conseguir el objetivo. Porque eso es un poco... Entonces, si tú le pones delante del cliente las horas, es decir, el último presupuesto que eran unos señores alemanes que no me han contestado después de 2 meses, le puse que una visita de obra o la dirección de obra que nosotros hacemos de una casa son 3 días a la semana, un señor que se pasa ahí 24 horas a la semana. Claro, si eso va a durar 3 meses, pues esa dirección de obra, si al final no lo hacemos nosotros y alguien va una vez a la semana, 2 horas, pues no es lo mismo. Los acabados no son los mismos. O contrata a una empresa constructora que le va a hacer ese trabajo y se lo va a cobrar el doble que nosotros. Porque es ahí, es irnos a la realidad de cuál es nuestra profesión. Es decir, nosotros cuando ejecutamos una obra y nos contratan esa ejecución, llevamos un seguimiento. Vamos, ahí puse 3 días, pero normalmente sí. La visita es diaria a una hora. Eso ¿qué industrial? Eso es como nosotros trabajamos. Yo no sé si vosotros podéis dirigir las obras a distancia y vais una vez a la semana o 2. Entonces, hay gran parte del sector que se basa en mimar mucho al cliente, mucho tal, por el detrás se le está cobrando comisiones, pues yo qué sé, desde luego me parece que al final esas personas son conscientes de eso y a lo mejor entran en ese juego, ¿no? El propio cliente, pero creo que lo primero es, bueno, si ya está mal visto, ¿no? Que los visitadores médicos porque halagan a los tales, es decir, nos quejamos de la sociedad y nosotros somos los primeros. Bueno, vamos a ser serios, vamos a valorar todos nuestro trabajo y al final es tiempo. Es que es la única medida.
¿Y creéis que también como colectivo, ¿no? Lanzo una reflexión para quien quiera de los tres abordarla. ¿Creéis que como colectivo quizás la comunicación o hasta ahora, ¿no? Lo que percibe el cliente final que nos contrata está tan basado en la ejecución final, en el resultado, y hay poca información para ese cliente en cuanto al proceso creativo, ese conocimiento de proyecto interiorismo para poner en valor realmente el trabajo en cuanto a la ejecución? ¿Creéis que ahí nosotros podemos hacer una autorreflexión o cómo podemos hacer que se vea más nuestro trabajo y no tanto nuestro resultado? ¿Qué pensáis? No, yo. Sí, es lo que yo comentaba antes, en el presupuesto ya voy detallando lo que voy a hacer y se lo voy poniendo por partidas porque muchas veces es desconocedor de la profesión y de lo que realmente le aportamos el valor a su proyecto. Está claro que el resultado final es lo que luego nos va a ayudar a traer más proyectos o salir en ciertos medios, pero creo que el cliente, y ahora de hecho con la capitalidad del diseño, que es lo que deberíamos hacer, que salga el diseño a la calle, porque mucha gente cree que es meramente estético, pero se pierde una parte funcional del diseño que es muy importante a la hora de realizar un proyecto. Y creo más que nada en el desconocimiento por parte del cliente. Y Yo no he llegado a entender la disyuntiva que propones. No, que estaba proponiendo de qué forma podemos concienciar, ¿no? O qué actividades o qué acciones podemos hacer para concienciar a nuestros clientes al final de la importancia que tiene invertir en la parte del diseño. Es decir, que no solamente nos contratan para asegurarse que una ejecución va a ser una buena porque tiene un profesional que la va controlando, sino la importancia que tiene invertir en el paso previo, hacer un buen diseño para que después de una ejecución del proyecto esté en tiempo, esté bien hecha y sea de confianza. No sé si os ha pasado alguna vez que los clientes ponen mucho peso o les preocupa mucho que tú estés encima de la obra, que te contratan un poco como para despreocuparse de ese tema y no enfrentarse a los operarios y seas tú el que estés encima. Y igual no siempre se valora tanto la parte o no vienen por la parte del diseño. No sé si me estoy explicando. Sí. Ahora te he entendido. O sea, ¿qué Sí, podemos bueno, hacer? ¿Qué consejo nos podéis dar en cuanto para dar más visibilidad a la importancia del proceso cara al particular? Pues poner en valor eso y es con el resultado, implicarse, es decir, lo que decía antes, dar libre por gato, es decir, sorprender a ese cliente que no te ha pedido y dices, coño, pues esto no lo había pensado y no quedarnos en lo que te está pidiendo, porque entonces es muy fácil, no te exprimes, es decir, yo creo que la autoexigencia y el autoanálisis es fundamental. Y si si siempre estamos buscando culpables en la sociedad, en la competencia, en los que no son profesionales, en los que van de diseñadores y no tienen ni una mínima formación, en que los arquitectos hacen interiorismo, que los aparejadores hacen interiorismo, que los constructores hacen... Vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros bien y lo que hacemos regular y lo que hacemos mal. Y eso es lo que te pondrá en valor en el mercado. Además, la culpa de lo que nos pasa es de nosotros. Y muchas veces es la primera manipulación. Entonces, yo he trabajado muchas veces en esa situación que tú dices, que me contrataban y a lo mejor hasta hace, como aquel que dice, 4 días. Muchas horas he hecho y muchos trabajos que he hecho en que me contrataban por la eficacia, además a multinacionales y tal, que el diseño se la sudaba. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando haces reflexión, claro, que la hora te sale a 3 euros, ¿no? Y dices, ostras, al final casi que más mi compromiso, ¿no? Con la profesión. Sí. Pero lo que hay que aprender es que cuando alguien te contrata por esto y tú vas a responderle, pues le vas a poner, yo cobro más si no me gusta el proyecto. Cobraba, porque ahora, desde hace años, todo lo que hacemos nos gusta, pero cuando he estado en esa situación, que era, pues no tanto, a lo mejor la mitad de la carrera, hace 15 o 20 años, aún tenía que hacer trabajos que lo hacía porque me iba a dar una facturación. Desde luego a ese señor le iba a cobrar más que si no, no lo hago. Y siempre de un trabajo medianamente digno. De los que no fotografío, pero
hay otros que los fotografían. Yo, si no estoy muy satisfecho, no lo fotografío. Y entonces me acuerdo estoy hablando, aún estaba Aurelio conmigo, pues fíjate, ahora 25 años, que alguna vez teníamos que nos contrataba una multinacional muy famosa, y nos contrataban a pesar de que éramos diseñadores, por la eficacia, porque siempre había que trabajar 30 días de agosto y cumplir con unos plazos y unos presupuestos. Como ahí no se valoraba un poco más el mercado que dice Ricardo, que se valora no tanto los horarios, sino qué vale la ejecución. Pues si no te gusta mucho la obra, un consejo es ganar mucho, marcar un buen margen para ejecutar la obra y coger mucha experiencia, que se coge mucha experiencia construyendo. ¿Qué opinas tú, Sebas? ¿Qué nos dices de esto? Bueno, lo que diría es que efectivamente, bajo mi experiencia, es que al final la implicación con el cliente es total y todo lo que intentes medir, pues al final se ve superado, ya sea por visitas de obra, por preocupación, por ir al taller a ver exactamente lo que estás haciendo previo a la instalación y todo este trabajo que realizamos que no se ve y que al final forma parte del poder obtener un buen resultado. No sé nada más, la verdad es que no es difícil cuando te enfrentas a medir esta participación tuya o implicación en un proyecto y creo que lo importante sería pues eso, intentar hacer que llegue más al cliente el significado que tiene tener de su lado un profesional del sector como nosotros para que se ponga en valor nuestro trabajo. Ricardo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Lo tenemos que cobrar todo? ¿Nuestro compromiso por la profesión hace que hay veces que ganas 3 euros la hora porque tú quieres que el resultado sea excelente? ¿Pones las horas de terapia a tus clientes dentro de tus honorarios? Al fin y al cabo somos unos románticos. Los creativos somos así. Es lo que dice, me gusta el proyecto, pues igual sí que bajas, pero porque te interesa hacer ese proyecto. Vale, la parte de diseño, vale, donde no me gusta un poco abaratar es en la producción para el resultado del buen diseño. Y eso es lo que tiene que ver el cliente. También es lo que tiene que ver que tú eres su mano derecha. Estás con él, pero al fin y al cabo el que vas a defender el proyecto en la obra eres tú. Y eso es lo que ellos tienen que hacer ver, ¿sabes? Que se lo vea como profesionales y que nos dedicamos a ello y que nos han formado y estamos formados y tenemos experiencia para ello. Pero es que es todo tan ambiguo, defender unos horarios contra... Si el cliente confía en ti porque te ha buscado como profesional, no creo que haya ningún problema, pero bueno, ya sabes que cuando pasan los presupuestos muchos se tiran las manos a la cabeza o intentan abaratarlo de alguna manera. Ojo, que eso merma la calidad del proyecto. Como me diría mi socia Yolanda Claveo por ahí, diría, esos que no son nuestros clientes, ¿no? Cuando ya es este tipo de cliente, ese no es. Eso como mi contable, es una señal de decir, que eso también es otra cosa, ¿no? Decir no con seguridad a veces nos ahorra muchos disgustos y pone más en valor aún nuestra propia profesión. Sí. O lanzas un presupuesto y dices, madre mía, pero es que lo tenía que hacer. O, por ejemplo, mi Pilar, que es la que me lleva las cuentas y tal, dice, pero Ricardo, digo, hay que hacerlo. Me he lanzado a la piscina. Tiene que ser. Y en cuanto al hilo de las cosas que cobramos, de qué partes incluyen nuestros honorarios, cómo formamos el proyecto, el presupuesto. Aparte del diseño, es decir, vosotros, ¿creéis que es importante también detallar que el cliente, defendiendo nuestros horarios, haya una gestión de, pues eso, comparativas de presupuestos, esa comunicación entre el cliente y la parte ejecutora, no solamente en cuanto ya a la supervisión de obras, sino en cuanto a ese impasse de presupuestos que se pierde muchísimo tiempo? ¿Creéis que es recomendable separarlo del proyecto de diseño? ¿Lo vais en el dado por hecho? ¿Lo detalláis? ¿Lo cobráis aparte? ¿Cómo gestionáis esa parte? Nosotros lo detallamos ese presupuesto, es decir, por hablar así un poco en confianza. Pluma, pues sí,
igual dice, pues un 3% es el proyecto de ideas y básico, el proyecto de ejecución otro 8%, y si quieres si tenemos que actuar de project manager es este tanto por cien, y si la dirección de obra es este tanto por cien. Depende si la dirección de obra tiene, si hay una empresa constructora potente, pues con que vayas un día a la semana, vale. Depende qué tipo de... Pero sí que si tenemos que actuar como analizar y no vamos a ejecutar la obra, pues le ponemos qué tanto por cien es de cada área. Porque todo es que al final se traduce en horas de trabajo. Porque a veces pasa, ¿no? Que el cliente no sabe, no sé si os ha pasado, y me podéis contar un caso en concreto. Perdón, un caso en concreto. Hay un micro abierto y se acopla. Gracias. No sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? Que estamos haciendo un proyecto y no sabéis exactamente qué constructora lo va a abordar, si la va a traer el cliente no lo tiene muy claro. Es decir, que hay veces que no siempre se sabe cuánto tiempo vas a invertir. Si la constructora va a ser una constructora potente o al final el cliente no va a llegar a un número, ¿no? ¿Vosotros sabéis calcular cómo abordáis este tema? ¿Os ha pasado algún caso alguna vez en el que no está muy claro cómo va a ser la ejecución y tenéis que presupuestar? Porque el cliente quiere saber qué le va a costar. Bueno, yo ahí abogo por los imprevistos, pero ya te basas un poco en la experiencia de otros proyectos. Hay un caso real de ir a montar a Barcelona y no habían cumplido con la fecha de poner el suelo, por lo cual a mí eso me repercutió más de un día y medio de retraso. ¿Qué manera de valorar eso? No lo puedes valorar, lo único que es hablar con el cliente y decir, bueno, yo en fecha entrego este proyecto, no he podido ejecutarlo porque hay otra parte de la obra que no se ha terminado. Entonces yo creo que más que prever, aparte de los imprevistos, sobre todo hablar mucho con el cliente y explicarle todo bien, y en este caso pues lo entendieron y dijeron, bueno, pues nos hemos retrasado nosotros por la contratación de esta empresa y ya está. Pero es que es todo tan efímero todo lo que puedas poner en el presupuesto que a la hora de valorarlo, a mí incluso muchas veces lo pienso, digo, ¿qué presupuesto hago conforme a esto? Sebas, no sé si quieres aportar alguna más. Sí, no, pues simplemente decir, porque a mí me resulta muy difícil desvincularme finalmente de realizar un proyecto y que luego la ejecución no estés presente de alguna manera. Entonces, no me ha pasado todavía. Siempre que he hecho algo, que podía hacer algo, el cliente ha querido que estuviera ahí para hacer un seguimiento, una visita de obra. Se ha acotado un valor de las visitas de obra y se han hecho. Me parece fundamental. La verdad es que me vería en una situación un poco complicada si ejecutara a otra persona y yo desapareciera del panorama, porque al final tú lo que quieres es llegar hasta el final de ese proyecto de alguna manera y que todo salga conforme tú has proyectado. Así que, bueno, sí, yo sí que intento siempre, pues, cuando estableces esa relación con el cliente, por lo menos en mi experiencia personal, al cliente le ha resultado muy difícil desvincularme directamente de la ejecución y no estar presente. Porque al final eres un apoyo, eres la persona que va a defender sus intereses en esa ejecución. Y puede ser verdaderamente difícil y algo complicado darle un proyecto a un cliente y que bueno, te apañarás como salga, ¿sabes? No sé, bajo mi punto de vista, a mí no me ha pasado y creo que, y espero que siempre sigan contando conmigo para llegar al final. Pepe, ¿alguien quiere intervenir? Sí, con lo que tú comentabas de cuando tienes que contrastar presupuestos que te trae el cliente que ha pedido a tres constructoras, pues el consejo que yo doy es muy fácil, es decir, la memoria esa la tiene que hacer el estudio. Y luego apoyarse en técnicos y no sabe hacerla. Y que todos presupuesten esa memoria, porque si no, sí que es muy difícil, porque te tienes que leer hasta las comas para que no te la claven y hasta los acentos. Entonces, si tú al cliente le propones que se trabaje y los presupuestos se analicen bajo la memoria que el estudio
si no tiene capacidad suficiente, tendrá que buscar algún aparejador o alguien que le ayude a redactar una memoria técnica para que todos los que el cliente quiera pedir 3, 5 presupuestos, todos se basen en esa memoria, única y exclusivamente. Si quieren poner alternativas, que lo pongan aparte. Con lo cual, el analizar eso son 2 días de trabajo fácil. Analizar, bueno, relajadamente, claro, si cada uno escribe y el estudio de interiorismo, volvemos otra vez a la exigencia mutua. Lo que da son unos planos y una memoria poco descriptiva de todos los trabajos que se tienen que hacer en esa reforma, en esa actuación, pues difícilmente no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Porque claro, luego cada constructor va a presupuestar bajo unos planos como él los interpreta. Y no bajo una memoria. Vuelvo a tabular. Es que todo es tiempo, todo es tabulación, porque si no, no puedes comparar. Y a lo mejor el que te crees que es más caro es el más barato. Y ahí es complicado. Si cada uno redacta un presupuesto, no en base a la misma memoria, me parece ya apaga y vámonos. Era lo que quería aportarte. Sí, sí. Ahí está donde está el tema de la definición, que comentábamos antes. Y probablemente muchos estudios, pues esa parte, como nos ha pasado a todos, no hemos tenido lo más muy poco cualificada, ¿no? Para redactar exactamente, por eso hay tantos desvíos en las obras, porque te presupuestan 4 cosas, pero no has previsto todo lo que hay. Probablemente a lo mejor yo aconsejaría que buscar colaboración con otros técnicos, que son los aparejadores, para redactar unas memorias mucho más técnicas y mucho más profesionales. Si bueno, alguien con experiencia también lo puede hacer y con cierta intuición. No hace falta que lo describa técnicamente con tanta palabrería, tal, pero ese es el consejo que yo doy. Si es así, no es tan complejo. Coger 4 presupuestos y ver dónde se van unos y otros. ¿Vale? Y en cuanto al mismo bloque, ¿no? El desarrollo del proceso creativo. Esa es una pregunta que yo pregunto también muchas veces a compañeros. ¿Cuánto vale una raya? O sea, ¿sois capaces de ponerle valor a cuánto vale? No sé si os habéis visto alguna vez en un caso en el que el cliente os pueda decir, bueno, vuestros honorarios me parecen muy correctos, confío en vuestro estudio, quiero que lo hagáis, pero ¿cuánto me va a costar la ejecución de esto? Y sin haber hecho el diseño o sin haber invertido tiempo en poder diseñar, ¿sois capaces de dar un estimativo? ¿Cómo solucionar? No sé si se os ha planteado esta pregunta en algún caso alguna vez. Yo me encantaría saber esa fórmula de cuánto vale una raya. Yo lo que no conozco es cuando se os ha planteado. Entonces, me encantaría irme hoy con esta duda, ¿eh? ¿Cuánto cuesta una raya? Animo a todos los compañeros del chat, si alguien lo sabe, por favor, que me la escriban. La pregunta es cuánto vale el metro cuadrado de diseño. Ahora. Bueno, eso es otra. Esto es lo que... A mí sobre todo es valorar las ideas. Por ejemplo, me acuerdo, una agencia me llamó, dice que queremos montar una estructura metálica en Madrid, en Callao, de 25 metros de altura, con 10 bicicletas que pedalean al unísono y se ilumina todo. ¿Cuánto puede costar eso? Y yo, bueno, ¿tienes planos constructivos? No, tengo una imagen y ya está. Valorar eso. Sí, ya me parece complejo eso, no sé, imagínate, ponerle valor a... Claro, ahí ya tenías una imagen. Ricardo, ahí por lo menos una imagen, el tema sí, es pero no tenía, ni lo has pensado siquiera. Claro, pero ahí es cuando viene un poco el tema del desconocimiento del cliente y empiezo a plantearle, vale, ¿quién pide los permisos municipales para hacer ese tipo de proyecto en vía urbana? ¿Qué transporte? Horarios de transporte, montamos por la noche, el cálculo estructural, ¿quién lo realiza? Los LED, ¿qué voltaje? Las bicicletas, ¿cómo se unen? O sea, surgen esas ideas y el mismo cliente, conforme le vas contando las ideas, dice, hostia, creo que no es realizable. Que sí, que es todo realizable, pero claro, saber eso en un momento te puedes basar un poco en la experiencia de otros proyectos. Pues ya habíamos hecho algo parecido, no tan grande, pues bueno, entonces una regla de 3, más o menos. Pero algo estimado. Yo siempre cuando doy algo así,
pongo algo estimado, nunca pongo presupuesto, estimación, siempre, porque el cliente se va a coger ese precio. Luego le sumas más y dices, hostia, es que me dijiste 30 y ahora son 45. Diría, es que ahora es cuando realmente se ha estudiado el proyecto. Esa es una cláusula importante a poner para la gente que está empezando. Siempre Sí, esto es siempre. estimativo. Sí. Y además, clave, estimativo, nunca presupuesto, porque sobre todo estás valorando una idea y una ejecución de una idea, en la que no ha habido un plano técnico ni un plano constructivo ni nada. Es como tú te imaginas que puede ser, sin contar pues, transporte de materiales, de pieza y todo. O sea que, no sé, te basas un poco en la experiencia. Eso es lo que yo hago. Y Sebas, cuéntame tú, porque claro, cuando es, por ejemplo, un proyecto de vivienda, quizás lo podemos como acotar más, ¿no? Pero cuando es un proyecto de retail o de restaurante que están ad hoc, están a la medida, cada proyecto es decir, ¿tú crees que es importante saber cuánto vale el metro cuadrado de diseño? Es decir, ¿crees que es algo que se te ha planteado en algún proyecto? Porque, a ver, entiendo el Sí, cliente. sí, Para no sé, a ponernos mí... en preaviso, el cliente es normal que quiera saber cuánto le va a costar lo que tú le vas a Sí, proyectar. sí que me pasa a menudo y incluso a lo mejor con algún colaborador, constructor, pues se lanza la pregunta, ¿no? ¿Cuánto valdría, pues no sé, por metro cuadrado tu trabajo? En un restaurante de 150 metros o una exposición de 250 metros, ¿cuánto valdría? Y te lo lanzan así. Yo la verdad es que siempre transmito muchas dudas y hago muchas preguntas e intento no dar ninguna valoración concreta. Bajo la experiencia, tal cual dice Ricardo, pues puedes orientar un poco qué valor. Y entiendo que al final la gente pues, lo que quiere es tener una valoración, un precio, porque todo el mundo hoy en día sabe lo que valen muchas cosas. Todo parece ser que se puede acotar. Y no sé hasta qué punto pues nosotros debemos de acotarlo más o menos teniendo en cuenta las necesidades del cliente. Desde luego, cuando se me ha planteado, nunca he intentado nunca dar algo concreto y siempre intentar, pues, ya prácticamente trabajar gratis, teniendo una entrevista con él, visitando el sitio, sabiendo específicamente qué es lo que hay que hacer, analizándolo, aunque sea un día, pues te sientas, ¿no? Haces unas fotos, ves lo que quieres, tienes una conversación. Al final es un trabajo de empatía, creo yo, con el cliente, de empatizar con él y saber qué es lo que quiere. Porque un día quizá alguien te lanza esa pregunta y tú estimas que puede ser que puede tener un valor medio más o menos y luego te encuentras que aquello era una montaña que no habías visto. Y claro, esto es muy peligroso. Yo defiendo el contacto con el cliente, la entrevista, el verse, el conversar, ir al sitio, analizar lo que se quiere y después ya un poco con propiedad dar el valor. Pero sí que es verdad que me lo demandan, ¿eh? Muchas veces, incluso, ¿cuánto vale un cuarto de baño diseñarlo? O sea, y claro, dices, bueno, pues un cuarto de baño puede ser un mundo. Es que lo que hay que decir es esto, ¿no? Porque yo con un cuarto de baño puedo estar una semana tranquilamente diseñando sin problema. y eso pasa. O sea, Epe, desde tu experiencia, se puede, o sea, el tamaño importa en cuanto a poner honorarios en el diseño. Es decir, podemos y tanto que importa. acotar nuestro precio a los metros cuadrados. ¿Podremos ser capaces de dar un precio por metro cuadrado? Deberíamos. Es decir, yo estoy convencido que el tamaño es importante a la hora de si es un trabajo intenso de diseño en la misma intensidad toda la casa. Sí que al final, por alguna experiencia propia, decir, bueno, pues como la casa tiene muchos metros, pues va a ser más liviana, ¿no? Si se interviene de verdad, hasta en el garaje al final es todo diseño. Con lo cual es un tema, vuelvo a reincidir, ¿no? Metros cuadrados de inversión. A veces también pasa, ¿no? Que cuando los proyectos son como muchos metros cuadrados, no sé si os ha pasado alguna vez, que a veces tenemos miedo, pues dices, ostras, el horario se sube un montón porque aquí hay muchos metros. Bueno, como sí, vamos a cantidad, vamos a ajustar. Y al final acabas haciendo el garaje hasta la casita del perro, ¿no? ¿Hasta dónde nos comprometemos?
Por eso hay que tener bien definido, no es lo mismo, yo qué sé, un edificio de oficinas, que todas las plantas son relativamente iguales, que una casa. Y eso hay que valorarlo individualmente. De todas formas, yo daría paso a las preguntas. No, Ay, se te está yendo la cobertura, Pepe. porque si no, hemos pedido No, nos queda las la última preguntas. nos Que queda demos la paso última a la pregunta. gente. Nos queda la última pregunta del bloque y enseguida damos paso a las preguntas porque hemos empezado a 6:15 y más o menos vamos en el tiempo. Y la última pregunta, que no menos importante porque sea del bloque, que hablamos de la relación con el cliente y la defensa profesional. ¿Influye la psicología del cliente en el precio de nuestro proyecto? Es decir, ¿tenéis alguna técnica? ¿Sois capaces de intuir cuando el cliente te va a marear, van a haber más cambios, no lo tiene claro? ¿Eso influye en el precio de los honorarios? No, yo creo que no. De todas maneras, ya lo ves venir un poco de cómo, tal y como te está planteando el cliente el proyecto. De todas maneras, yo soy mucho de la idea de hacerte valer y al cliente ilusionarlo con que su proyecto es realizable y darle valor a su idea también para que él se sienta también un poco más en confianza y en afinidad contigo. Puede que el tema del regateo y la confianza que te dé, volvemos un poco a lo mismo de antes. O sea, es en base a la experiencia, a la profesionalidad que puedas tener. Pero siempre pienso que hay que tener más psicología tú que el cliente. ¿Sabes? Para hacérselo fácil, verle porque siempre le surgen dudas o no tiene clara la idea, ni el presupuesto, ni nada. Y es lo que estamos hablando, acotar, definir y ejecutar el proyecto. No sé si queréis añadir alguna cosa más o pasamos al bloque de chat con los usuarios. ¿Queréis añadir alguna cosita más a esta pregunta? No, Muy de yo acuerdo pasaría. con todo. Vale. Yo pasaría al bloque. Perfecto. Pues bueno, ahora depende de nuestros compañeros. Os invito a lo más interesante de Triangular, que es un poco pues compartir y poder preguntar cosas mucho más concretas acerca de este tema. Pasamos a las preguntas, podéis escribírmelas por el chat y yo poco a poco las voy leyendo. A ver. Si hay alguna ya por aquí por el chat. Me pongo aquí la chuletilla. A ver. Mira, empiezan las primeras preguntas. ¿Cómo vendemos nuestro trabajo? ¿Como proyecto o como un servicio? Sebas, ¿qué me puedes contestar tú de esto? Pues casi que en mi caso se comete también una pregunta de mi parte al colectivo, ¿no? Creo que es muy difícil venderlo como un producto, porque finalmente, pues al final lo que haces es vincularte con una tarea, un servicio que das al cliente y que espero que siempre vaya de la mano con él en todo el proceso de diseño, pero sí que es verdad que a veces pues, se ha dado el caso, ¿no? Oye, ¿cuánto vale el proyecto? Te pago el proyecto y ya me lo realizo yo por mi cuenta. Entonces ahí sí que tienes que pues, acotar el valor de tu proyecto y para mí eso ya quiere casi se asemeja más pues, a vender casi un producto, ¿no? Que es el propio proyecto con el cual el cliente ya pues hace marcha e intenta ejecutarlo. También me crea dudas la pregunta y a mí no hay ninguna duda. ¿Entre producto y servicio, has dicho? ¿O entre proyecto y servicio? ¿Cómo vendemos nuestro trabajo? Proyecto. ¿Como proyecto o como servicio? Yo digo que siempre servicio. Es servicio. Siempre. Incluso cuando vendemos proyectos, como sabéis, en la tienda, nunca los vendemos como producto. No vendemos sillas. Vendemos una silla en un sitio, en un contexto. Es un asesoramiento el que damos. Entonces, le contamos al cliente que no vendemos muebles. Asesoramos en la compra de muebles, que luego lleva lógicamente una compra. Pero nunca, muy rara vez se nos da la venta
pura de producto. Siempre hay un asesoramiento, hay un servicio. Y con los proyectos, la mayoría, pues no recuerdo algún proyecto que no hayamos ejecutado nosotros o no hayamos dirigido. Igual, pero no... Habitualmente siempre va acompañado con ese tema, ¿no? Sí, yo Incluso creo que cuando redactas, un segundo, Ricardo, cuando redactas un proyecto también estás pensando, nosotros pensamos mucho en el cliente, no en cómo lo haríamos. Yo les digo a los clientes que yo no sé hacer, si no conozco al cliente no sé hacerle su casa, si estamos hablando. Porque tengo que conocer sus hábitos, pues es más un servicio, aunque luego se convierta lógicamente en unos planos. Perdona, Ricardo. No, nada, muy breve. Es que la parte de la gestión y ejecución del proyecto entra dentro de los servicios como profesional. Dicho esto, ya contestado. A ver, que me están escribiendo por el WhatsApp algunos compañeros, podéis poner las preguntas si queréis también en el chat. Entonces voy viendo el chat, pero también voy viendo el WhatsApp. Perdonad que lo voy buscando. A ver, espera que me están escribiendo. Vale. Al hilo de los servicios, ¿dónde acaba nuestro servicio como profesional? Porque no sé si os pasa, hay veces que, bueno, esto no lo han escrito, pero lo añado a la pregunta. Entiendo que será lo que se quiere referir, es que tendremos clientes que tú haces un proyecto, pero luego para mover una pieza en casa casi que te llaman y te consultan, ¿no? ¿Hasta dónde acaba nuestro servicio como profesional en un proyecto? ¿Cuánto acompañamos al cliente? Entiendo que querrá decir la pregunta algo así, sino que me diga lo contrario. Bueno, eso depende de la confianza que haya depositado en ti el cliente. Yo, por ejemplo, mis proyectos son llave en mano, ahí se puede dar por finalizado, pero también se puede fidelizar con un proyecto al cliente y que cada vez que necesite algo te llame, por lo cual es donde entró el valor del diseño, de los honorarios y de nuestros servicios, que es bueno que te llame también para todo, una vez ejecutado el proyecto. No sé si alguno más quiere contestar o paso a la Sí, no, siguiente. a mí personalmente también me ha pasado alguna vez pues, con algún cliente que el servicio se extiende a más allá de cualquier finalización del proyecto. 2 años después, en su caso, pues también, como dice Ricardo, al final es una fidelización y te llaman pues, para cualquier cosa. Y para mí eso es motivo de alegría. Al final han confiado en ti y en su casa pues solo actúa aquel que la pensó en su momento con ellos y que mejor va a tratar cualquier cosa que ocurra en casa. O sea que eso es de agradecer. Pepe, ¿tú qué Sí, opinas? vamos, no, yo creo que acaba cuando vas a entregar la obra y luego si el cliente te quiere consultar cualquier cosa. Es decir, nosotros no somos de ponerle florero habitualmente, o sea, no sé que lo exija. Es decir, hemos llegado a poner hasta las Coca-Colas en la nevera. Pero si lo exige, pero más allá de lo que es equipamiento y tal, no, los objetos que viven en una casa les recomendamos que sean suyos. Que luego muchas veces sí que hemos ordenado esos objetos y los hemos dispuesto de una forma un poco más ad hoc, ¿no? Pero no nos gusta ser invasores en ese sentido, ¿no? De proponer hasta los objetos de decoración y tal. Es decir, si no lo pide el cliente, no los ofrecemos. Ricardo, ¿tú hasta dónde acaban tus servicios? ¿La administración pública después requiere mucho de ti una vez entregados o cómo va? Ahí no, ahí soy yo, con la administración pública el que sigue llamando, aporreando. Acuérdese que... Sí, ahí es cuando sigue. No, pero es lo que he dicho, si fidelizas a un cliente, a ver, me llevo a pedir cosas que digo, joder, te lo podías hacer tú, porque tampoco necesitas de un gran profesional una gran infraestructura, pero sí que me gusta que se genere esa sinergia entre cliente y profesional, porque luego puede dar lugar a otros proyectos. Muy bien, tenemos otra pregunta de una compañera que pone: si tenemos que pasar un presupuesto de nuestros honorarios a partir de un tanto por ciento del presupuesto final de la obra, ¿cómo valoramos nuestros honorarios antes de hacer el presupuesto del proyecto? No sé quién quiere responder de los tres. Eso, como decíamos antes, a base de experiencia de saber lo que valen las cosas un poco.
Y sabemos que el metro cuadrado se puede aplicar fácilmente y hay unos baremos mínimos y máximos no hay. Entonces, eso te lo va a dar la experiencia. Y si no la tiene, pues tendrá que buscarse la vida, ir a un constructor, marearlo, que le diga un número al otro. Y antes de... Es decir, eso te lo da la experiencia. Francamente, no hay un ratio de decir, pues calcula 1.000 euros por metro cuadrado y si es una reforma integral como mínimo. Pero igual hay gente que en esos 1.000 euros que mete y otros que no mete, ¿sabes? Es decir, pero vamos, y si es una reforma más pequeña pueden ser 600, es decir, bueno, todos tenemos, es decir, que si es alguien joven que no ha trabajado, lo mejor es que acuda a estos foros a conocer gente y a ganarse la confianza de algún colega para que en privado le eche una mano. Pues, no sé si yo recuerdo cuando acabé que algún colega que le ayudaba, pues me echaban alguna mano y me daba dos consejos, ¿no? Ya está, es que si no es difícil, ¿no? No sé si alguno tiene algún consejillo o algo que en cuanto a esto. No, yo llamaría a Pepe para pedir consejo. De todas formas, es muy fácil, te olvidas del tanto por cien y tú valoras que le voy a dedicar una semana más X tiempo, más tal cual, y yo como mínimo tengo que ganar 3.000 euros al mes, 1.500 o 6.000. Pues eso se lo tiene que poner cada uno y ya está, y que lo valore por el tiempo, que se olvide del tanto por cien. Y es que yo no me he basado nunca en el porcentaje. Es que, claro, la pregunta va por porcentaje a partir del presupuesto. Sí, pero bueno, sí, Ricardo, si tienes otra fórmula para hacerlo, también es interesante que la puedas compartir. Quizá le puedas también resolver la duda de otra manera. No sé, hay veces que dice, yo vuelvo otra vez, si estamos hablando de lo mismo, pero ¿cuánto quiero ganar yo con este proyecto? Pues me gustaría ganar tanto. Ahora, ¿qué tiempo me va a llevar? Pues haces ahí una ecuación y lo que tú veas, pues lo pones. Yo creo que no estamos diciendo nada, porque tampoco vamos a decir, pues pon 3.000 o 4.000, porque si no la liamos, ¿sabes? Y codificamos un poco. Pero yo creo que es eso. ¿Cuánto me gustaría a mí ganar por este proyecto? Hostia, yo creo que puede costar de realización, de diseño, de producción, tanto. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que vale o qué tiempo le voy a dedicar? Pues ahí le vas sumando, es ir sumando y detallando. Y ahí al final te da una ecuación. Y al final, el que te va a poner, y yo lo que te dices es trabajando, conjuntado tal, pero el mismo cliente también te va a poner un poco saber en qué margen estás. Os hago otra pregunta que te ha escrito un anónimo y pone, ¿cómo desglosáis los honorarios? ¿Ponéis un precio global o separáis la idea de los renders, de los planos, de la supervisión? Yo intentaría desglosarlo, sí, siempre. Las ideas no, por supuesto, no pongo un apartado de ideas valen tanto, pero siempre se desglosa por el trabajo que se va a hacer. Es verdad que no pones un precio. Los planos valen tanto. Los renders, por ejemplo, sí que es una cosa que me gusta poner aparte. Y que luego, sobre todo, pues se definen también las modificaciones, los renders de más que se van a hacer para el proyecto. Correcto. ¿Vale? Pero sí, detallar un poco las pautas del proyecto, la definición que tiene, sobre todo, explicar muy bien planos, alzados, secciones, detalles. Separas los precios, ¿no? Por lo que estás diciendo, Sebas, que separas los precios. Intentaría hacer pues, una separación de planos, de planimetría, anteproyecto, por ejemplo, si hay algún anteproyecto, luego una serie de planos y unos renders, y luego una memoria, ya a partir de ahí pues memorias y descripciones. Sí, son como paquetes. Dentro de claro, puesto el paquete. Como paquetes. Paquete anteproyecto, definición del proyecto, en el que ahí entrarían, por ejemplo, los 3D, planos constructivos y tal. Planos. Exactamente. Pepe, ¿tú quieres añadir algo en cuanto a esta pregunta? No, exactamente, anteproyecto, proyecto y dirección de obra. Contra más detallado lo hagas, y normalmente siempre hacemos 3 apartados. No damos una cifra total, sino definiendo cada una. Aquí también por una pregunta que creo que, por lo que entiendo, estará relacionada con lo que comentábamos antes en las comisiones. ¿El importe de la obra
lo pasáis por bajo de vuestra empresa o pasa directamente al cliente? No entiendo la pregunta. Yo lo desvinculo, no lo desvincularía. Sí, creo que lo que entiendo es que si nosotros Si queréis la cobramos el vuelvo a importe de la obra, ¿no? Yo entiendo, a ver, lo voy a intentar, ¿eh? El importe de la obra lo pasáis por bajo de vuestra empresa o pasa directamente por el cliente. Supongo Sí, que la si irá ponemos a nuestro añadido nombre. bajo tu nombre como interiorista o si es directamente con el nombre de la constructora y directamente con el cliente. ¿Entiendes esto? Yo en mi caso siempre pongo mi nombre, porque la producción, si hago yo la producción, lo pongo yo todo, como una dirección de obra o de producción. Entonces siempre lo hago. Pero porque también es un poco un añadido a lo que hablábamos antes. Lo que me encargo es que todos los profesionales que van a trabajar en ese proyecto los estamos controlando, los estamos dirigiendo. Es un poco pues eso para... Lo que pasa que ahí... En mi caso no sería así. Es que para hacer eso también se tiene que tener ciertas licencias. Para actuar legalmente se tienen que tener ciertas licencias y tal y cual que probablemente... Claro, yo hablo un poco de lo mío, que es más estudios... efímero o más decoración. No hay un proyecto en el que necesito una firma de un arquitecto para una ejecución de una obra. Para vender muebles, iluminación o una reforma de albañilería, muchas veces los estudios que lo pasen bajo su empresa pues están cogiendo un pequeño riesgo, ¿no? Porque no, para eso hay que tener una licencia. En fin. Y si al final lo que es las facturaciones suben mucho, pues se puede encontrar con algún problema si solo actúa bajo una licencia de diseñador, ¿eh? Eso es. Esa licencia, eso es. Tengo entendido, por eso ya no me acordaba que fue otro de los motivos por los que monté la empresa, no te da derecho a facturar otras cosas que no sean tus honorarios, ¿eh? ¿Estáis hablando Pero bueno, del seguro de responsabilidad? No sé si eso ha cambiado, ¿eh? ¿Estáis Sí, hablando no sé de seguros de responsabilidad, entiendo? No. Estoy hablando de que si... No estoy sobre o sea, No, se tú trata tienes de una que tú no licencia puedes fiscal facturar. para... Perdona, Pepe. Si no ha cambiado, cuando yo empezaba, yo no podía facturar significativamente nada que no fueran mis honorarios. Eso me ha ocurrido a mí. No sé si ahora, eso ha cambiado porque ya me he desvinculado. Yo creo que sigue igual eso. Es decir, que legalmente no puedes. Otra cosa que se haga... Eso como estudio, pero como empresa de construcción... Como estudio. Claro, Sí. No, Es estoy lo que hablando voy. cara al colectivo que imagino que de diseñadores o interioristas que solo tienen un estudio. Yo tengo entendido, no sé si ha cambiado o vale la pena sacarse alguna otra licencia, no solo la de autónomos. No, porque a mí Porque además eso sí que me ha nosotros pasado somos que SL interioristas sí que me pasan esa. Directamente al cliente para yo hacerme cargo con el cliente. O sea, sí que se hace eso es bueno, a mí me pasa... Si eres una sociedad limitada y en tus... No me acuerdo, en tus artículos de la escritura pone que te dedicas a construir, luego necesitas comprar, pagar una licencia no, una IAE de estos que se dice, del constructor, de la categoría que quieras. Sí. Si no, normalmente no creo que pase nada porque si no ya se hubiera corrido la voz, pero en estos tiempos que sepáis a dónde nos metemos, ¿no? Igual que si tienes cualquier pleito y no estás colegiado, pues en el juez te va a valorar de una forma... Es más, yo pues supongo que nada más empezar tuve un percance grave con un industrial y el abogado me mandó corriendo: aquí te vas al colegio y te colegias, porque como vamos a acabar en un juicio, la vas a tener... Bueno, al final no llegamos al juicio, pero cara a cualquier pleito, cualquier lío, como no esté... El estar colegiado es un marchamo cara a la sociedad esta. Es así. Y que vale la pena, desde luego. Y sobre todo para reivindicar eso que queremos. Nuestro trabajo. Así me gusta, Pepe. Tenemos que hacer que la gente se apunte. Yo por aportar, Ana, de hace poco, si no me han informado mal, sí, es cierto que nosotros solo podemos facturar por servicios de diseño. Sí, pues somos SL profesional, ¿no? Entiendo que cuando es una SL profesional, no sé cómo va. Porque te das de alta en un código concreto, en la en la seguridad social. de alta. Claro.
efectivamente. Es en el de construcción también. Claro, de te tendrías decorados, que dar de alta cine y de tal. construcción. Sí, tengo Nosotros, eso y con el seguridad responsabilidad civil acorde a cada... eso es. Ricardo, lo dábamos por hecho, que aquí Y, traíamos a hombre, gente de bien. Que aquí todos somos gente de bien, por Somos favor, que eso nadie lo dude. Yo soy buen chico. Hombre, tengo una pregunta para ti. Bueno, no sé, Sebas, perdona, que estabas diciendo que ya no, habías no, tenido no, ya un está. caso. Ya está. Sí. Vale. Pues tengo una pregunta directa para Ricardo. Pone para Ricardo. Cuando un proyecto es adjudicado por una llamada proyecto que tiene la dotación económica definida, ¿cómo y cuándo se para de trabajar si los honorarios están debajo del esfuerzo? Influye, supongo, la repercusión o visibilidad del proyecto en cuestión, por lo que el esfuerzo puede superar muchas veces a lo que se va a cobrar. ¿Es así? Mira, todos los proyectos ahora tienen que ser visuales y con todas las redes que tenemos ahora, el proyecto se tiene que ir a un éxito. Muchas veces, y volvemos al tema de presupuestos, cuando pasan el presupuesto de realización de esto, pasas muchos presupuestos, muchas propuestas de materialización y tal, pero al final muchas veces la pregunta es, ¿qué presupuesto tienes? Y yo con este presupuesto y con esto voy a la llamada proyecto, porque ya vienen marcadas por un presupuesto que normalmente suele ser con IVA incluido, entonces con ese dinero, ¿qué es lo que puedes desarrollar? Puede ser una idea que no te supere, por ejemplo, el que hicimos ahora en el Cor del Horta, en el festival ay, no me acuerdo cómo se llama el festival, bueno, que lo hicimos con Caña Más Estudio. Entonces, vale, tenemos un presupuesto, tenemos que hacer una obra. Ahí me salté procesos de construcción habituales para la realización de ese material, como era el caso del poliéster. Me la estaba jugando a una, pero no teníamos otro presupuesto para ampliar y hacer todo el proceso constructivo de molde, reproducción y acabado. Entonces, creo y vuelvo a la experiencia para decir, vale, pues con este presupuesto puedo llegar a hacer esto. No sé si lo he contestado. Yo creo que sí. De momento no me están haciendo réplica. Muy bien. Entiendo que sí. Otro compañero, Mauro, pone, ¿en qué punto, por modificaciones en el proyecto por parte del cliente, decidís pasar unos nuevos honorarios? A veces supone hacer un proyecto prácticamente nuevo. Sí, yo nunca lo he pasado, ¿eh? Te decía que yo nunca... Sí, eso está gajes del oficio, ¿no? Nunca hemos reconsiderado los honorarios a pesar de hacer 1, 2 o 3 proyectos o proyectos básicos sobre la misma. ¿No? Es un poco excepcional, pero alguna vez ocurre. Y nunca lo hemos repercutido. ¿Y por qué no lo repercutís? Es muy difícil. Pepe, ¿por qué tú has decidido no hacerlo? Porque es imposible, porque es muy difícil, porque sabes que no es una pelea perdida. Entonces no vale la pena desgastarse. ¿Sabes? No sé si habéis estado en el caso alguna vez vosotros. Yo desde el caso particular de estar empleado en una empresa que se dedica a esto, ese tipo de modificaciones o vueltas a empezar, siempre son apuestas que se van haciendo y nunca he visto que se haya cobrado una nueva ejecución del proyecto, o sea, ejecución, no planteamiento del proyecto, siempre se ha asumido como parte del proceso. Y muchas veces cuando sabemos que el cliente puede ser más conflictivo o el propio proyecto es más versátil, en el anteproyecto presentamos 2 o 3 ideas muy diferenciadas para que coger un camino o coger el cuarto camino. Normalmente cuando presentas más de uno ya no es ninguno de las 3 o no, es la segunda con la tercera, mezclada. Yo creo que es un servicio que tenemos que dar. ¿No? Es decir, cuando lo hacemos es porque consideramos que ese proyecto o ese espacio, según con qué premisas, se enfoca de una mirada o de otra y te puede cambiar mucho. Yo creo que ese es nuestro trabajo. También supongo que Mauro se refiere a proyectos complejos que sí que hay muchos más cambios o qué tal. Bueno, pues no se nos ha dado a nosotros esa circunstancia como para tomarnos tan en serio como para plantearle una renegociación al cliente.
De ahí un poco atendería a poder trabajar un poco por etapas con el cliente para poder intentar evitar que ocurra eso, ¿no? Ir superando etapas en el proyecto, con el anteproyecto, con una distribución y ir dándole OKs a ciertas cosas para intentar no tener que volver atrás. Es decir, acordar pautas en el proyecto, el anteproyecto vamos por aquí, la distribución va por aquí, pactar un poco, no pactarse oficialmente, pero es como ir por etapas y acordando con el cliente en qué estamos de acuerdo y qué es lo que tiene que ocurrir y no tener que ir atrás, sino que yo intento hacer eso. Ricardo. Yo lo tomo como el desarrollo de la idea inicial. ¿No? Pues, bueno, sí, surgen planteas ideas y luego puede haber un desarrollo, un cambio total de la idea inicial, pero no la hemos cobrado nunca como otro proyecto distinto al otro. Entiendo que es una metodología del proceso del diseño. Yo me voy a saltar el protocolo y os voy a dar mi opinión. Claro. Es decir, Hay que cobrar. no, lo pongo en los honorarios. Sí que es cierto que pongo una cláusula que pone que a partir de la fase 4, que es la fase cuando estamos desarrollando toda la planimetría técnica para desarrollar todo el proyecto, que si surge un cambio que modifique la distribución inicial, se deberán de reconsiderar los trabajos. Y eso, como todo, supongo que os pasará a vosotros, te pasa, las cláusulas de los contratos van en función de los casos y las leches que te vas pegando, ¿no? Porque cuando trabajas muy bien el briefing, es difícil que luego el proyecto vaya sufriendo modificaciones demasiado grandes, ¿no? Pero cuando hablamos de que hay una modificación grande en la parte cuando tú ya estás casi pidiendo presupuestos, porque es que ahora ha venido mi primo, que es arquitecto, y me ha dicho que si ponemos la cocina en la otra parte de la casa, pues igual me gusta más. Es claro, llevamos 3 meses trabajando y el proyecto ya está en fase final, es decir, que luego lo hayamos hecho o no, pues la mayoría de veces la verdad es que no se cobra, pero sí que yo sí que lo pongo en los honorarios y cuando explico el proyecto Entonces, se lo digo al cliente. Entonces es que estaba mal hecho el proyecto, ¿verdad? Pues oye, puede ser. Porque si estaba mejor... No, por yo eso te hay digo, que pero analizar. pero analizar en cuanto, igual no es que el proyecto no estaba bien hecho, igual es que a veces no le comunicamos al cliente bien las cosas o el cliente por ahorrarse honorarios no ha contratado los renders, no ha entendido muy bien la distribución y cuando ya empieza a haber más volumen empieza a darse cuenta a veces. Y luego he tenido un cliente que ha sido muy indeciso. De estos que dices, bueno, yo ya no Esos son los sé peores. si colgarlo del cuello, de la oreja, retirarme, irme a trabajar a Mercadona y dejármelo. Es decir, que ha sido un caso eso me pasa con puntual, los pero a mí prototipos. mis cláusulas van en función de los casos que me van pasando. A mí eso me ha pasado con los prototipos, ¿eh? Y para eso siempre exijo hacer un prototipo para que el cliente lo vea, porque muchas veces no se imagina o no idealiza esa idea. Por ejemplo, vuelvo al tema de las palmeras, porque me tiré 1 año y medio con ese proyecto. Yo llego a hacer molde, reproducción y montaje. No lo veo. Hay que volver a diseñar. Y ahí es donde volvemos a hacer, vale, es otro diseño y otro prototipo. Y ahí sí que no lo tomo como una idea como un desarrollo de ideas, sino que es un proyecto distinto, es un diseño distinto al que habíamos presupuestado en inicio. No sé si queréis añadir algo más. La última pregunta, y ya no tengo ninguna más en el chat. ¿Habéis tenido algún caso en el que por el ahorro del cliente y la elección de la empresa constructora hayáis tenido que aportar más trabajo del presupuestado? ¿Cómo abordáis el tema? Entiendo que será cuando pues, son igual constructoras que no son tan profesionales o van a oficios sueltos. Entiendo que no hablamos de constructoras que tienen igual una metodología. No me ha ocurrido, no recuerdo si me ha pasado alguna vez, pero no suele ocurrir. De todas formas, al final es uno analiza lo mismo de antes, es decir, oye, yo vengo aquí una vez a la semana y si tú no te ordenas, pues no te ordenas. Depende de la responsabilidad que tengas en ese proyecto y los honorarios que hayas cobrado. Es que por eso lo llevo siempre al tiempo. Esto es todo muy defendible. Es decir, oye, que yo con esto que cobro no puedo estar pendiente de esta constructora que no está dando el nivel o no coordina bien los oficios o tal o cual.
Hay que determinar muy bien la responsabilidad de esa dirección de obra. Desde luego, yo coordinar oficios de terceros intentamos no caer en ese error. Y si caemos, es avisando al cliente que no es nuestra responsabilidad si el del oficio no hace caso. Si le va a pagar él por sus cuentas y tal. Entonces, se va a diluir todas las responsabilidades y normalmente huimos de eso como hay que huir, porque siempre es, más allá de un profesional y excepcional, otro profesional que entre es difícil, porque luego no te hacen ni puto caso, ¿vale? Bueno, a veces complejo. supongo que por el compromiso con la profesión, Sebas, aun sabiendo que esto está pasando, te has involucrado por decir, bueno, velo el resultado del trabajo porque aquí está mi nombre, o como dice la pregunta, al final has dicho, mira, yo me planto, hemos presupuestado esto y si la empresa no es profesional, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo se te ha planteado a ti esto? Bueno, creo que es una problemática que finalmente a quien más perjudica es al cliente, finalmente, porque los tiempos se le están yendo a él. A mí me ha podido pasar con tiempos, por ejemplo, de realización. Pues que tú estés al tanto de una dirección artística, de un proyecto y que, bueno, que los industriales no sean los que tú has aconsejado, los que el cliente ha elegido, y puede que el tiempo se haya demorado un poco más, pero no he tenido ningún caso en concreto yo haya analizado y sacado la conclusión de que mi aportación ha superado el presupuesto que había realizado y que me ha implicado demasiado o he perdido más tiempo. Sí, en ciertas ocasiones, pero son cosas que no han llegado a tener una importancia en el desarrollo del proyecto final. Por concluir el chat de hoy, Ricardo, ¿quieres aportar alguna experiencia tuya en cuanto a este tipo de...? Sí, a ver, me he encontrado mucho porque yo normalmente entro el último, en la parte por lo menos de decoración y de un espacio, una escenografía o un espacio expositivo. Sí que me he encontrado a veces con retrasos, sobre todo de otros profesionales, o que donde yo voy a ejecutar una tematización de una obra civil no está acabada como toca y eso repercute en las piezas en las que yo llevo. Por lo cual, ahí sí que se habla con el cliente, se determina si es la parte constructora la que tiene que arreglar eso o me voy yo, modifico las piezas para adaptarlo a esas estructuras, en este caso fue. Pero ya te digo, yo intento controlar bastante donde voy a mi equipo de profesionales. Eso no quita que me encuentre algún desastre de obra. Sí, al final una mala ejecución también nos salpica nuestro trabajo, aunque no sea nuestra responsabilidad, al final, no, claro. Sí, al final te sí. salpica. Como... Sí. Aunque sean tiempos de proceso constructivo y de montaje, pero siempre nos afecta, claro. Es una rueda. Es un trabajo en equipo lo que realizamos también. Pues hasta aquí llegamos en el triangular de hoy. Muchísimas gracias por vuestra participación. No sé si queréis dejar algún consejo o alguna frase para concluir a nuestros asistentes. No, bueno, porque tendremos de todo, ¿no? Tenemos gente que está conectado, que acaba de empezar, gente que ya lleva más tiempo y siempre es un placer poder oír diferentes opiniones. No sé si queréis dejar alguna frase, resumen o consejo. No sé, yo siempre tengo algo que digo, apuesto por la buena producción, por el éxito del buen diseño. Eso es algo que tengo yo y me lo marco en cada proyecto. Nada, autoexigencia y diseño. Y yo también. Muy bien. Y Sebas, ¿quieres dar algún resumen o concluir con alguna... Pues psicología para el cliente y empatía con ellos y servicio, ir de la mano siempre del cliente. Bueno, y de un buen contable que nos ayude a poder vivir de lo con nuestro. buenos profesionales. Pues bueno, lo dicho, un placer de verdad por vuestra honestidad sobre todo y por la transparencia con la que habéis abordado el tema. Os habéis mojado creo que hasta el cuello con todas las preguntas y muchísimas gracias y espero veros en la próxima edición como invitados. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.